Si ubicas a Retrolam, fue un fenómeno viral que no se veía desde Jeff the Killer o Slenderman. Yo soy Ringoning y si no lo sabías, yo te lo cuento en lo que me aviento este dibujo. Como puedes ver, voy a dibujar a Retrolam como yo me lo imagino, un ente Lovecraftiano cuya historia logra hacernos sentir pequeños e insignificantes. Primero te daré un repaso por su historia, la que él mismo nos cuenta, para que comprendas las diferencias que aún rondan en el internet y el porqué de tanto alboroto. Luego analizaremos el significado de su estética y al final veremos su gran impacto en el internet. A su primer secreto lo llamaremos un buen lore. El día que apareció por primera vez, nadie se lo esperaba. Según su historia, nos encontramos frente a una entidad del vacío, un ser de gran poder que pertenece a otro plano existencial. Debido a esto, usa como avatar la cara modificada de Tulio Triviño, personaje de la serie chilena 31 Minutos. Pero al verlo rápidamente nos damos cuenta que algo no está bien. Se trata de una animación algo perturbadora. La cuenta que publicaba estos videos se llamaba Retrolam, y así es como ahora se le conoce a este fenómeno. En sus breves pero hipnóticos videos construyó una mitología más interesante que muchas series actuales. Por su aspecto incómodo a la vista podrás pensar que se trata de un video hecho solo para asustar, pero lo interesante es que no es así. Si bien el contenido es perturbador, él mismo nos revelaría que su verdadera intención es brindarnos conocimiento. Es algo que de algún modo se sale de lo común, y lo más interesante es que, a diferencia de las películas y series, las personas podían interactuar directamente con esta cuenta a través de sus comentarios, los cuales eran respondidos de vez en cuando. Este aspecto resultaba muy llamativo, porque de alguna forma tú estabas interactuando con la historia que se estaba contando. Los videos tenían una temática medio filosófica. Trataban de temas como consejos morales, la importancia de evitar la soledad por sus consecuencias a nuestra salud mental. También llegó a hablar del valor de la vida, tanto la vida propia como la ajena. Daba consejos como buscar la mejor versión de nosotros mismos. Llamaba a vivir nuestra vida sin remordimientos. El contenido era en un inicio inofensivo y hasta positivo, hasta que la historia comenzó a cambiar. A medida que estos videos, incómodos de ver a la vista, dejaban mensajes positivos, también empezaban a introducir otros elementos narrativos. Ya no era solo de filosofía, sino que nos presentaban fragmentos de una historia propia que el creador nos quería contar. Estas son algunas de las cosas que este ente alcanzó a revelarnos. Se describía a sí mismo como una entidad sin cuerpo físico, algo incomprensible para nosotros. Por eso eligió la forma de Tulio Triviño, para hacerse comprensible y de alguna manera amigable para los humanos. Aunque podría parecer que se describía como un ser todopoderoso, no lo era. Él mismo nos aclaraba que no era un dios, aunque sí poseía supuestos poderes cósmicos, como por ejemplo conocer el futuro, percibir el tiempo de forma no lineal e incluso detener civilizaciones avanzadas con mucha facilidad. Hazañas que llegó a narrar en sus videos como si no fueran la gran cosa. Una de las advertencias que nos daba Retrolam era tener cuidado con la soledad, ya que según Retrolam, la soledad es un aspecto existencial de la vida, capaz de afectar negativamente nuestra salud mental y alejarnos de nuestra mejor versión futura. Y eso precisamente es lo que podríamos deducir que le terminó pasando a él. En su punto más alto, los videos se volvieron más oscuros, justo después de que revelara los supuestos secretos del universo, como la forma de alcanzar la inmortalidad o instrucciones precisas para la llegada de un evento apocalíptico. Llegó el momento en el que compartir ese conocimiento se volvió peligroso para él, contándonos que otros seres poderosos podrían castigarlo por eso.
Y efectivamente, esto terminó pasando. Incluso nos pedía ayuda, lo cual fue para mí uno de los momentos más interesantes. Al mismo tiempo que nos advertía sobre la soledad, él mismo parecía no contar con nadie más que con nosotros. Esto quedaría claro más adelante cuando tuvo que pedirle ayuda a la humanidad para poder sobrevivir. Y los espectadores, por supuesto, no podían hacer nada, solo mirar cómo se desarrollaba esta historia. Y si lo piensas, causa algo de terror. La idea de que un ser tan poderoso tuviera que pedir auxilio. Además, lo peor fue enterarnos a través de sus propios videos que terminó perdiendo ante estos seres superiores, y su castigo fue la pérdida de su existencia cósmica, aunque nos dejó un consuelo. Después de millones de años, él podría volver, pero con la certeza dicha por él mismo que nosotros ni la humanidad estaríamos ahí para contemplarlo. Como puedes ver, se trató de una historia bastante interesante y completa, que se fue construyendo a medida que se subían nuevos videos, sin mencionar que tocaba temas profundos y fascinantes, desarrollando un lore completo, con un principio y un final, pero eso sí, dejando muchísimas incógnitas a lo largo de sus videos. Y así, la cuenta principal inspiró a muchos usuarios a expandir el lore del vacío, creando contenidos sobre las mismas entidades que mencionaba Retrolam: los demonios, los ángeles y los dioses, e incluso un ente similar a él, al que nombraron Crush Cat. Este último tenía una gran diferencia con Retrolam. Era una entidad afectada por la soledad, razón por la cual Retrolam pedía que nos cuidáramos de él. Y miren, si hay algo que reconocerle a la cuenta de Retrolam es que supo mantener el interés de su público, aprovechando todos los recursos que tenía a su disposición para construir una historia adictiva, protagonizada por este ente sumamente poderoso, algo que no es fácil de manejar ni siquiera en series o películas, ya que manejar este tipo de personajes siempre termina siendo un desastre. Por cierto, este dibujo fue extraño de dibujar, pero sumamente placentero, ya que tenía muy clara la idea en mi cabeza, y ver que podía alinear la idea que tenía en mi cabeza con lo que veía en la pantalla era bastante gratificante. Pero bueno, con eso comenzamos con el segundo secreto de Retrolam, que es su estética oportunista. Dejando de lado su historia, la estética que manejaba Retrolam es el resultado de mezclar varios conceptos ya presentes en el inconsciente colectivo de la sociedad actual. Retrolam es una mezcla de varios elementos: el miedo a las marionetas, la figura de un mesías que viene a ayudar, el terror cósmico y la tragedia griega. Y lo voy a explicar. Retrolam es genial visualmente porque utiliza lo familiar y lo vuelve inquietante, ya que utiliza consciente o inconscientemente el recurso del contraste para generar incomodidad. La estética de Retrolam bebe directamente del glitchcore moderno, pero en lugar de utilizar VHS o una estética analógica, como solía hacerse en el terror tradicional, Retrolam abraza las fallas digitales, con expresiones extrañas y voces entrecortadas, imágenes corruptas que no buscan que parezcan retro, sino perturbadormente defectuoso, como si la transmisión estuviera rompiendo las reglas de la realidad digital. Y lo curioso es que no necesita recurrir a efectos complejos de software, ya que la inteligencia artificial, con sus limitaciones actuales, ya entrega esa sensación de que esto está roto, y estos errores de la IA los convirtió en parte de su estética tan característica. Otro tema que me sorprendió bastante es que utiliza el recurso de la tragedia en un entorno hostil. Mientras que otros relatos de terror cósmico presentan amenazas externas, monstruos o dioses legendarios, Retrolam plantea un antagonismo más abstracto, un universo hostil y melancólico donde incluso las entidades más poderosas son vulnerables. Presenta la soledad como algo que es muy peligroso incluso para él, haciendo que el mensaje sea bastante claro.
Ni siquiera un ser cósmico puede sostenerse sin compañía. A pesar de su poder, Retrolam termina perdiendo necesitando a los humanos, o sea, a nosotros como espectadores, para no desaparecer. Y también utiliza otro recurso, el castigo por compartir conocimiento, una especie de tragedia griega digital. Retrolam es castigado por los suyos por atreverse a revelar secretos a nuestro mundo. No es solo por maldad o por desobediencia, es por la necesidad de ser escuchado, de compartir los secretos del universo y entregarnos su conocimiento. Por otro lado, no puedo no mencionar a las creepypastas. El terror que nace del internet. Recordemos que las creepypastas se caracterizan por usar los recursos visuales de una época para provocar terror. En su momento, una imagen mal editada o sobresaturada podría dar pie a una historia que atrapara a miles, cosa que hoy en día es muchísimo más difícil de lograr. Sin embargo, Retrolam supo romper el molde y reinventar este concepto con un gran éxito. Hoy contamos con herramientas como filtros de IA y deepfakes, que mal utilizados generan resultados inquietantes y erróneos. Y justo ahí está la genialidad. Y Retrolam explota estas fallas. Su rostro, que es una versión distorsionada de una marioneta muy querida para muchos, no necesitaba ser realista, solo desagradablemente familiar. Y como resultado tenemos algo que explora el Uncanny Valley, este efecto que hace que las cosas que parecen una cara pero no lo son al 100% nos parezcan perturbadoras o repulsivas. Elemento que encajaría perfectamente con la temática. Otro elemento de las creepypastas es que su cuenta desaparece y reaparece, tal como sucedía en los foros clásicos de creepypastas, donde las historias enteras desaparecían misteriosamente. Retrolam jugaba con la idea de que alguien no quería que vieras esto. Su desaparición repentina y su regreso inesperado contribuían al misterio, generando un ciclo de atención renovada, lo que lo tuvo vigente por más tiempo. Pero bueno, ya casi termino este dibujo y observa, me gusta más con color, siento que resalta bastante el planeta frente a este personaje. Ahora sí, te contaré el último de sus secretos, cómo logró su gran impacto y la repercusión que esto tuvo. Dejando de lado su perturbadora estética, diría que el tercer secreto de Retrolam se resume en su formato. La popularidad repentina de Retrolam no creo que sea un accidente, aunque tampoco creo que estuviera todo perfectamente planeado. Su éxito sí es el resultado de encarnar los miedos, obsesiones, símbolos y contradicciones de las nuevas generaciones, haciendo un equilibrio entre lo moderno y lo arcaico, entre lo racional y lo mítico. Ninguna creepypasta tradicional podría tener ese nivel de relevancia hoy en día. Retrolam no solo lo logró, sino que puso el listón aún más alto, creando una mitología digital en tiempo real, adaptada a la manera de consumo que tenemos hoy en día, algo rápido, misterioso y visualmente impactante, además de profundamente simbólico, ya que es uno de los aspectos que más enganchó a las personas. Y yo no tengo dudas sobre esto. Retrolam actualizó la fórmula clásica del terror para adaptarla a una fórmula más moderna y actualizada. Si antes las historias se trataban sobre monstruos en el bosque, era porque respondían a otros miedos colectivos, como por ejemplo las desapariciones, los desvividores seriales y otros temores reales que atemorizaban a la sociedad en un momento específico. Si bien estos problemas siguen muy vigentes, después de tantos años, el contenido tenía que cambiar, siendo el multiverso un concepto ampliamente conocido actualmente, presente en el inconsciente colectivo. Y es aquí donde Retrolam acierta, explota estos conceptos dándoles un giro filosófico y existencial. La idea de un ente que nos ayuda a enfrentar nuestras preocupaciones existenciales también es una representación muy actual. Se combina la sensación de ver cómo sistemas e imperios que alguna vez creíamos absolutos, como por ejemplo lo político y lo espiritual, se derrumban ante nuestros ojos. Y este es un concepto que me intriga bastante, cómo el consumo de una sociedad
revela sus aspiraciones, sus miedos y sus circunstancias. Y eso se muestra en todo tipo de fenómenos. Por darte un ejemplo, Godzilla, este monstruo gigante japonés, es el resultado directo de una tragedia que ocurrió en el país nipón. Probablemente te imagines cuál fue, por lo que para mí Retrolam es algo parecido, un ente que encarna nuestras preocupaciones y nuestro pensar colectivo. También hay que decir que el formato de TikTok jugó un papel clave, ya que en el pasado la televisión era un medio de consumo más utilizado, y por eso las películas o las series antiguas que trataban de retratar invasiones siempre eran anunciadas por la televisión. Hoy, sin lugar a dudas, estos mensajes llegarían a través de nuestro celular. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Una narrativa donde desde el espacio nos está llegando la señal de este ente pidiéndonos ayuda. Una actualización que, si lo piensas, tiene bastante sentido. También tenemos que mencionar los códigos ocultos, ya que Retrolam invitaba activamente a la audiencia a investigar como si fuera un juego de realidad alternativa. Esta dinámica desencadenó una comunidad llena de teorías y participación, tratando de explicar y darle narrativa a esos conceptos, datos y números que arrojaba espontáneamente en sus videos. Y como consecuencia a todo esto, tenemos que, aunque murió, sigue vivo en varias tendencias actuales de TikTok, siendo la mayoría o audios dichos por él mismo o usando su voz para dar otro tipo de mensajes, haciendo una de dos cosas: simplemente parodias sin sentido o consejos motivacionales. Y de estos me he topado con un montón de ejemplos, convirtiendo a Retrolam un personaje que vivirá por un rato al menos en nuestro inconsciente colectivo. Sin dudas, Retrolam no solo fue un fenómeno visual y narrativo, fue un reflejo de nuestros miedos modernos, una mitología compartida y construida al mismo tiempo por miles de usuarios. Y tenemos que entender que el terror ya no vive solo en bosques oscuros, ahora habita en algoritmos, los avatares digitales y aquello que se oculta entre glitches. Además, lo más curioso es que esto sea apenas el comienzo. Por cierto, ¿qué opinas de mi dibujo? ¿Crees que pude capturar el concepto? A mí sí me hace sentir a la Tierra como algo pequeño e insignificante. ¿Pero tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. También aprovecha para sugerirme otros temas que te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que tu like, comentario y compartida ayudan a que este procrastinador profesional siga creando contenido. Te habló Rincón Inc. y espero volverte a encontrar en un siguiente video.